Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando un tema que me pareció interesante para charlar, debatir y también explayarle acerca de las ideas que pude encontrar de por qué el fútbol no es un deporte popular en los Estados Unidos. Un país que es la cuna realmente de muchísimos deportes, donde realmente hay muchísimos, que son millones y millones de fanáticos, en el cual el soccer, como ellos justamente lo llaman muchas veces, la realidad es que el fútbol no termina de encajar. Es más, al fútbol, como quizás lo conocemos o la denominación de la palabra, muchas veces lo llaman al fútbol americano, que es el deporte más popular allí. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Como les digo siempre, más del 70% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Y ahora sí, arrancamos hablando del tema. Antes de arrancar con el video les quiero recomendar OneFootball. Como saben, es sponsor oficial del canal y una de las mejores apps del mercado. Además, en este mes que como todos sabemos va a estar muy cargado de fútbol de selecciones, tanto con Copa América, con Eurocopa, van a poder encontrar toda la cobertura minuto a minuto ahí con todas las noticias y resultados. Ya saben, para descargarla es muy sencillo, tienen el link acá abajo en la descripción. Simplemente hagan clic, es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y obviamente OneFootball, sponsor oficial del canal. Vamos a comenzar hablando y enumerando algunas de las razones. La primera de estas es que no fue creado por ellos. Ya sea por la idiosincrasia que tienen en el país, en Estados Unidos, que son extremadamente nacionalistas con muchísimas cosas, el hecho de que el fútbol no haya sido creado en los Estados Unidos, sino popular, lo ven como una cosa mucho más de los países latinoamericanos o mismo de Inglaterra. Para que vean un ejemplo de esto, algunos de los deportes más populares, como el fútbol americano, fue creado en los Estados Unidos en el año 1869, y es un derivado del rugby, que es inglés, y en este caso el rugby no se juega allá, sino que se juega el fútbol americano, que fue creado por ellos. Lo mismo con el básquet, que fue creado en los Estados Unidos en el año 1891, exactamente lo mismo con el béisbol, que fue creado en el año 1839, más precisamente en Nueva York, y el hockey sobre hielo, otro deporte también muy exclusivo y muy popular allí. En este caso fue creado en Canadá, pero bueno, como todos sabemos, Canadá y Estados Unidos tienen lazos mucho más fuertes, inclusive prácticamente en todas estas ligas importantes compiten los mismos equipos canadienses y los mismos equipos o franquicias estadounidenses en la misma liga, a diferencia del hockey sobre césped, que sí fue creado en Inglaterra también y que también prácticamente no se juega ahí como un deporte profesional. Como les decía, algo que hace que sea difícil que se pueda insertar el deporte es la falta de arraigo cultural y al mismo tiempo la falta de arraigo histórico. Como ustedes sabrán, hace muchos años hubo un intento en la época de Pelé y otras figuras de armar una liga importante en los Estados Unidos, que era la famosa NSL, que en algún momento hablaremos de por qué esa liga fracasó, y el nuevo intento, que es la MLS, recién fue fundado en el año 1992. Estamos hablando de una liga que tiene unos 30 años aproximadamente, menos inclusive, y que la realidad es que también en los últimos años recién se empezó a llegar muchísimos más jugadores y a fomentar a nivel mundial. Sin embargo, estamos comparando una liga de 30 años con otras ligas como por ejemplo la NBA, que fue fundada en el año 1946, más de 80 años de historia. También con la NFL en el año 1920, más de 100 años de historia. La MLB, que es la liga de béisbol, más de 115 años de historia en el año 1903. Y también con la NHL, que sería la Federación de Hockey sobre Hielo, que fue fundada en el año 1917. Hay muchísimos años de diferencia en comparación a la MLS, que es una liga bastante joven. Un motivo que me pareció bastante particular y también interesante para charlar con ustedes es que los expertos que hablan acerca de por qué no se ha podido introducir el fútbol de manera tan masiva como sí pasa a nivel mundial, es que el tanteador muchas veces o el marcador termina en cero y que hay muchísimos empates, cosa que no ocurre obviamente en el básquet, donde tenés constantemente anotaciones y los partidos terminan con más de 100 puntos, lo mismo en el fútbol americano, donde todos los partidos terminan en un promedio entre 40 y 50 puntos por equipo o aproximadamente por ahí, y lo mismo también inclusive con las famosas carreras en el béisbol y demás. Es raro ver un partido que termine con empate y sin anotaciones, directamente no ocurre. En el fútbol es algo bastante habitué. Y esto, la verdad, es que no es algo que termine de convencer a los americanos para poder seguir este deporte. Inclusive se intentaron algunas modificaciones en el reglamento, como el shutout, que era una especie de penal que se los famosos penales australianos, si no me equivoco, que en vez de desde el punto del penal, sino que se hacían jugadas y tenías que
patear amagando al arquero y demás, algo medio extraño que tampoco terminó progresando, o inclusive el gol de oro cuando los partidos terminaban en empate, que eso creo que todos sabemos lo que es, el que termina marcando un gol gana. Sin embargo, esto nunca terminó de convencer a la audiencia, que los números no subieron, por lo cual también quedó en desuso, y la realidad es que sigue siendo un factor determinante para que los americanos no le den tanta bolilla al soccer. Otro de los motivos que también la gente que ha estudiado de por qué el fútbol no se convierte en un deporte popular en los Estados Unidos dicen que es bastante importante, es la falta de descansos. En el fútbol solamente tenés un descanso, que es el entretiempo, que divide obviamente el primer y segundo tiempo, dura aproximadamente unos 15 minutos. Y en el medio del partido no tenés descansos, a diferencia de lo que pasa en otros deportes como la NBA, donde tenés 4 cuartos, es decir, 4 descansos, y además en el medio de todos los partidos tenés tiempos muertos. Lo mismo ocurre con la NFL, que tenés 4 cuartos, o en la NHL, que tenés 3 tiempos en el medio de los partidos. Y la verdad es que algo que también termina afectando, porque mucha gente en los Estados Unidos quiere esos tiempos para salir y beber algo, ir a comer y demás, y quizás en el fútbol se le hace bastante acotado. Y otro factor obviamente importante a la hora de hablar acerca de esto es las pausas publicitarias. En Estados Unidos prácticamente todos los espacios están vendidos e inundados por muchísima publicidad. En este contexto del fútbol, como es 45 minutos de forma ininterrumpida, no podés hacer pausas publicitarias para poner este tipo de contenido y vender a la audiencia, y además solamente tendrías el espacio de 15 minutos, lo cual obviamente es mucho tiempo para publicidades, pero es uno solo. Entonces realmente se hace muy complicado a nivel comercial también que el fútbol pueda seguir progresando. Como habrán notado, constantemente a la hora de nombrar las razones lo vivo comparando con las ligas más importantes, y la dura competencia que tiene el fútbol es realmente otro de los factores. La audiencia es una sola, es decir, se divide en distintos deportes. Si hay un partido de NBA, de NFL y de fútbol al mismo tiempo, van a tener que dividirse y elegir a uno de esos deportes, y la verdad es que el fútbol la tiene bastante complicada. Hoy en día los deportes líderes por mucho son el fútbol americano, luego la NBA, luego el béisbol, luego el hockey sobre hielo, y después el fútbol, el tenis, el golf, el boxeo o mismo las carreras de autos compiten en un mismo espacio, en el cual obviamente tienen números bastante inferiores y les es difícil competir con las grandes ligas y monstruos que tiene actualmente en los Estados Unidos. Esto obviamente lleva a otra razón, que es la falta de patrocinios. Realmente es difícil en el fútbol que las grandes marcas inviertan mucho dinero, lo cual obviamente ayudaría a crecer la liga, ayudaría a que se lleven inclusive mejores fichajes y demás. Sí, la verdad que habiendo tanta competencia y que los números de la MLS no son tan buenos, hace muy difícil que las grandes marcas terminen decantándose por el fútbol, y esto también es un factor que obviamente dificulta que crezca con mayor rapidez a diferencia de otros deportes. Sumado a todo esto que les digo de la falta de patrocinios y sumado también a esto que les digo de la dura competencia, las bajas audiencias que ha tenido la MLS en este último tiempo también son un factor determinante. En este año de pandemia la realidad es que muchísimos deportes terminaron bajando sus audiencias, salvo el fútbol americano, que no paró de crecer. Tanto la NBA y con los demás deportes mencionados han tenido muy bajas audiencias, y la MLS no fue la excepción. Para que se hagan una idea aproximadamente, la MLS Cup, la final, que fue uno de los partidos más importantes que se disputó, solamente fue visto por 1,5 millones de estadounidenses. Háganse la idea que el país aproximadamente tiene unos 321 millones de habitantes. Inclusive, si lo comparamos con otra liga, por ejemplo, la final del fútbol mexicano, que también fue transmitida en los Estados Unidos, fue vista por casi 1 millón de personas más, 2.400.000, lo cual quiere decir que claramente el público americano no está interesado, y quizás sí mucho más el público latino que vive en los Estados Unidos. Otro factor que aquellos que han estudiado de por qué el fútbol no crece de manera tan masiva en los Estados Unidos creen que es bastante importante, es que por muchos de los hinchas, fanáticos y demás que siguen estos grandes deportes, el fútbol o soccer es considerado un deporte de chicas. A ver, es bastante sabido que la selección de los Estados Unidos a nivel CONCACAF es una buena selección, de las mejores, pero a nivel mundial la realidad es que nunca ha ganado un título importante, ni tampoco ha llegado a grandes instancias decisivas, quizás lo mejor los cuartos de final en el Mundial del año 2002 de Corea y Japón, pero a nivel soccer o fútbol, la selección de Estados Unidos es realmente muy buena, es la bicampeona actual a nivel mundial, y además tiene 4 títulos del mundo y 4 oros olímpicos. Creo que si no me equivoco es la mejor selección del mundo. Sin embargo, esto hace que también la gran mayoría del público masculino, que también es la gran mayoría del público que consume deportes en los Estados Unidos, haga que el deporte lo vea como un deporte más arraigado al fútbol, a lo que es las mujeres, y eso también hace que no termine llamando tanto la atención. Y otra de las razones que también creo que no despierta tanto interés en el fútbol como quizás en otros deportes es la falta de un ícono o gran figura nacional. La realidad es que los Estados Unidos nunca ha tenido, y hasta el momento tampoco tendrá, un jugador
a nivel mundial que sea la gran figura del deporte. Obviamente en la NBA nos encontramos con Michael Jordan hace unos años y LeBron James actualmente. En la NFL está Tom Brady. En las grandes ligas de béisbol tenemos históricamente a Babe Ruth o también el caso de Barry Bonds, pero la verdad es que Estados Unidos no tiene ninguno de estos jugadores. En su momento intentó esto con el famoso caso de Freddie Adu, que era joven, que Mike lo apoyó, que fue el jugador más joven en debutar en la MLS, pero fue un tremendo fracaso. Y desde ese momento tampoco ha tenido ninguna joven promesa del fútbol que llame la atención y que se pueda llegar a convertir en un gran ícono del fútbol como sí quizás tienen en otros deportes. Para cerrar, luego de enumerar estas razones, también los expertos creen que a partir de que el Mundial del 2026 se va a estar disputando en parte en territorio estadounidense, también sumado a Canadá y México, esto puede llegar a ayudar a tener un gran impulso. Tengamos en cuenta también que Estados Unidos tiene una selección joven con algunos jugadores muy interesantes y en caso de tener un buen rendimiento en ese momento, vaya a saber uno si sigue creciendo y algunos especulan que de acá a una década, es decir, dentro de 10 años, quizás pueda desplazar al béisbol y al hockey sobre hielo y convertirse en el tercer deporte más popular de los Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa, obviamente está a años luz del fútbol americano y también bastante lejos del básquetbol. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, déjenme su opinión en los comentarios y nos vemos mañana en otro video.